Buen día. Hoy la Red de Estudios Disidentes tiene mucho gusto en presentar una introducción a la teoría de los sistemas complejos en entrevista con el doctor Pedro Miramontes. Muchas gracias por aceptar la entrevista, doctor Pedro Miramontes, y primero nos gustaría que se presente para nuestro público. Con mucho gusto, Mario, y te agradezco bastante la invitación. Espero que el uso que le des a la entrevista tenga alguna trascendencia. Y, y con mucho gusto me presento. Yo soy el profesor Pedro Menamontes. Soy profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo 43 años de antigüedad como docente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, principalmente enseñando los cursos básicos de cálculo y de ecuaciones diferenciales, de álgebra lineal, de variable compleja, pero al mismo tiempo me gusta participar en materias educativas que ya son de los últimos niveles, y últimamente he estado ofreciendo el curso de dinámica no lineal y sistemas complejos, los cursos de biología matemática y los cursos de aspectos computacionales de la teoría del caos. Participo en el posgrado, pero dirigiendo tesis y dirigiendo y participando en comités tutores, pero hace tiempo que no doy cursos en el posgrado. No es que no me guste, es que no da tiempo. Y mi idea siempre ha sido que los estudiantes tienen que tener una sólida formación en la licenciatura. Entonces, por eso prefiero trabajar en los cursos elementales de la licenciatura. Muchas gracias. Pues aquí queremos platicar un poquito del tema de la teoría de los sistemas complejos y está pensada esta entrevista como una introducción para gente con formación científica, pero no necesariamente de alguna disciplina en particular, sino para biólogos, sociólogos, economistas, matemáticos. Así que empezamos preguntando cuáles son los conceptos centrales de la teoría de los sistemas complejos. Mira, no es una pregunta sencilla, porque la teoría de los sistemas complejos no es todavía una teoría científica terminada, es una teoría científica en formación. Si la, si la comparamos con algunas teorías científicas, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay teorías científicas que tienen ya siglos de estarse madurando, reflexionando, formalizando su sustento matemático, y aún así están abiertas todavía múltiples preguntas. La teoría de los sistemas complejos, en su versión contemporánea, tendrá 25 años, 30 años, que comparado con la teoría de ecuaciones diferenciales no es nada, absolutamente nada. Entonces, hay puntos en ella que todavía no acaban de tener un consenso universal. Sin embargo, yo podría dar alguna caracterización de lo que entiendo por un sistema complejo. Lo podría hacer desde el punto de vista matemático, pero no quiero. Prefiero hacerlo desde el punto de vista fenomenológico. Entonces, eh, esta definición me la pueden atacar, pero sin embargo creo que es un buen punto de partida. La teoría de los sistemas complejos se ocupa de estudiar aquellos fenómenos de la naturaleza que por el número de variables o número de grados de libertad que tienen, no pueden estudiarse desde la perspectiva del paradigma newtoniano, es decir, escribiendo una ecuación diferencial para cada agente que conforma ese sistema. Pero tampoco tiene tantos agentes como para poder caer dentro del formalismo de la mecánica estadística. Entonces, ¿qué nos queda en medio? En medio nos queda sistemas cuyo número de agentes o de componentes o de individuos que las constituyen andan pues del orden de millones o del orden de decenas de millones, de cientos de miles a decenas de millones, pero de repente alguien se dio cuenta hace 2 décadas que esos son justamente los sistemas interesantes en la sociedad contemporánea, ¿verdad? Porque los sistemas con agentes económicos, con consumidores, pues tienen millones de componentes.
Los sistemas de propagación que estudian la propagación de las epidemias, pues también tienen millones, decenas de millones, posiblemente cientos de millones de agentes interactuando entre sí, propiciando el brote epidémico. Que el número de neuronas en el cerebro, ¿verdad? Es grande, es muy grande, es del orden de 10 a la 3, pero eso no es nada comparado con el número de moléculas que tiene un litro de aire para que sea válido la aproximación de la mecánica estadística. En pocas palabras, esto que te acabo de decir, Mario, lo pensó ya y lo imaginó un gran científico, premio Nobel de Física, que acaba de morir recientemente, murió hace muy poco tiempo, que se llama Philip Anderson. Él fue el que sentó las bases desde el punto de vista de la física para hablar de la teoría de los sistemas complejos. Y digo desde el punto de vista de la física porque cuando empezó a estar madura ya la tecnología computacional y se vio que se podían hacer simulaciones directas con un gran número de componentes o un gran número de individuos, entonces empezó a nacer la preocupación de todos aquellos sistemas que como la basura que cuando barremos la echamos abajo de la alfombra porque ya no la podemos recoger, eh, eran los sistemas que como no caían dentro de los paradigmas que sabíamos manejar, entonces se dejaron a un lado, ya no se estudiaron. Anderson se dio cuenta de que los sistemas que se estaban dejando abajo de la alfombra eran sistemas que eran de interés de la sociedad contemporánea. Uh-huh. Entonces, a los sistemas que tienen muchos componentes, muchos grados de libertad, muchas variables, como quieras llamarle, muchos agentes, muchos individuos, con la convicción de que interactúen entre ellos y que su actuar dé lugar a patrones, ahorita voy a hablar de eso, de emergencia de patrones o de autoorganización. A eso es a lo que yo le voy a llamar los sistemas complejos. ¿Vamos? Sí. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos conceptos de los que nos habla? Emergencia, de patrones, autoorganización. ¿Qué tienen estos conceptos que ver con estos sistemas que tienen demasiados agentes como para considerarlos desde el punto de vista newtoniano, pero muy pocos para considerarlos desde la mecánica estadística? Pues yo creo que la mayoría de la gente de nuestra sociedad informada puede entenderlos muy bien. Voy a regresar al ejemplo de las neuronas. Las neuronas, si nosotros invitáramos a ustedes que tienen su organización para transmitir estas entrevistas, si ustedes invitasen al especialista número uno en el mundo, al mejor, al que ha dedicado toda su vida a hacerlo y lo ha hecho muy bien, al estudio de una neurona, entonces es el tipo que hipotéticamente sabría todo el metabolismo de una neurona, todo el funcionamiento de una neurona, toda la bioquímica de una neurona, del genoma de la neurona sabría cuáles son los genes activados y los genes inhibidos para dar lugar a la neurona, podría conocer la fisicoquímica de la membrana neuronal, que es importantísima para su funcionamiento. Ese individuo sería incapaz de poder predecir que un grupo de neuronas interactuando entre sí da lugar a todas las percepciones que tenemos del universo, a todos los sentimientos, a los sueños, a la tristeza, al amor, al odio, a la angustia, a la depresión, a todo lo que nos caracteriza como seres pensantes. Entonces, ese proceso de no poder deducir el comportamiento del colectivo a partir del funcionamiento de las partes es a lo que yo le llamo emergencia de patrones o autoorganización. Y aunque existen otros rasgos para caracterizar formalmente a los sistemas complejos,
Yo creo que ese es el definitivo. Es decir, algo que no tenga esa propiedad no puede considerarse como un sistema complejo. Este ejemplo que acabo de decir de las neuronas es también un ejemplo que a su vez tiene consecuencias tecnológicas, porque si bien la pregunta científica es interesante, la pregunta científica de cómo el colectivo de neuronas da lugar a propiedades emergentes que son las sensaciones, las percepciones, los estados de ánimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es una pregunta científica de primera importancia. Pero el hecho de saber, de entender, de que son fenómenos colectivos y que no dependen del individuo, ha tenido como consecuencia toda esta rama que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial. Es decir, mucha gente se dio cuenta que puede reproducir en la computadora las características más importantes de un colectivo de neuronas y tratar de reproducir el comportamiento del colectivo de neuronas dentro de una computadora, y lo han hecho con bastante éxito. El reconocer rostros, el reconocer rasgos escritos, el reconocer imágenes médicas para saber si son cancerosos o no cancerosos los tumores, todo eso que se pensaba que era prerrogativa exclusiva de los seres humanos, ya lo hacen con mucha facilidad las computadoras. E incluso en muchas ocasiones con mayor eficiencia, con mayor facilidad y con mayor rapidez que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los científicos de la computación han sabido cómo implementar el actuar de un colectivo de neuronas dentro de una computadora. Pues es interesante que habla de un poco de las condiciones técnicas que han dado impulso al desarrollo de la teoría de los sistemas complejos, como por ejemplo el hecho de poder usar computadoras para entender cierto tipo de fenómenos no reducibles a solucionar unas cuantas ecuaciones diferenciales. Y me parece que es muy claro ahí cómo un paradigma científico puede tener implicaciones sociales muy importantes, como por ejemplo la inteligencia artificial. Ahora, para llegar a este tipo de desarrollos tecnológicos y científicos, se ha tenido que hacer uso de un aparato matemático bastante sofisticado. Y aunque esto no se pretende que sea una plática muy técnica, para nada, sí me gustaría que nos hablara un poco de la peculiaridad de las nuevas matemáticas, qué es lo que las diferencia de cómo se usan tradicionalmente en las ciencias. Porque normalmente, cuando un sociólogo o un biólogo piensan en matemáticas, lo, eh, piensan en estadística y piensan en mediciones. ¿Qué es lo que hace diferente a esta teoría, a las matemáticas se usan en la teoría de los sistemas complejos? No puedo decir que voy a mencionar las matemáticas al servicio de la teoría de los sistemas complejos, porque eso sería caer en un error de comprensión de lo que son los sistemas complejos. Los sistemas complejos no son una rama de la física, tampoco son una rama de las ciencias de la computación, y tampoco son una rama de las matemáticas, ni tampoco de la biología y tampoco de la economía ni de la psicología. La teoría de los sistemas complejos ha resultado ser el lugar donde confluyen problemas comunes a todas esas áreas. Es decir, la teoría de los sistemas complejos ha resultado ser la canasta donde caen problemas matemáticos, problemas físicos, problemas biológicos, problemas de economía, problemas sociales, y dentro de esa canasta se reconoce que pueden ser estudiados mediante una metodología común a todos ellos. Entonces, principalmente en la teoría de los sistemas complejos se utiliza la teoría de los sistemas dinámicos, pero no exclusivamente porque también hay aspectos muy recientemente, aspectos de topología, aspectos de topología algebraica sobre todo, aspectos de álgebra en sí y demás. Pero es muy fácil entender que sea la teoría de los sistemas dinámicos la que ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de la teoría de los sistemas complejos,
dado que la teoría de los sistemas dinámicos se ocupa del estudio de todos aquellos sistemas o fenómenos de la naturaleza que cambien al transcurrir el tiempo. ¿Cuántos hay de esos? Todos, porque todo cambia al transcurrir el tiempo en este mundo. La matemática de los sistemas dinámicos está muy bien desarrollada. La matemática de los sistemas dinámicos tiene su nacimiento prácticamente al mismo tiempo que el nacimiento del cálculo diferencial integral, es decir, en el siglo XVII con Leibniz y con Newton. En cuanto descubren el cálculo diferencial integral, simultáneamente nacen las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales son una de las herramientas paradigmáticas del estudio de los sistemas dinámicos. Sin embargo, con el tiempo se han originado otros sistemas dinámicos que no dependen de la derivada, que no dependen de la diferencia, y que son los sistemas dinámicos discretos. De esos hay muchos. Voy a mencionar únicamente para que si alguien nos escucha y tiene curiosidad, se vaya al Google o a la Wikipedia y pueda buscar de qué quieren decir estos términos que estoy mencionando. Entre los sistemas dinámicos discretos se encuentran los mapeos discretos, los sistemas de mapeos acoplados, la teoría de los autómatas celulares y muchos otros. Todos tienen en común que son el aparato matemático que estudia fenómenos cuyas variables de interés cambian al cambiar el tiempo. ¿Estamos? Bueno, de todos esos sistemas están los fáciles y están los difíciles. Los fáciles son los sistemas dinámicos lineales y los sencillos son los sistemas dinámicos no lineales. En la escuela nos enseñan a todos los sistemas dinámicos lineales porque son sencillos, porque tienen teorías bien acabadas, bien redondeadas, porque los sistemas dinámicos lineales se pueden resolver de manera cerrada analítica por completo, y no se nos enseñan los sistemas dinámicos no lineales porque no existen teorías generales, que cada caso de estudio es un caso por sí solo y no cae dentro de una teoría de solución general, y porque son difíciles. Sin embargo, los fenómenos en la naturaleza no son lineales. Entonces quiere decir que en las facultades nos están entrenando mal para enfrentarnos a los fenómenos naturales. Ya en los posgrados, en la carrera profesional, la gente tiene que aprender sistemas dinámicos no lineales. Hay definiciones formales de lo que quiere decir no linealidad. Como quedamos que aquí no vamos a hablar de matemáticas, vamos a decir que los fenómenos lineales, abusados, subrayo fenómenos lineales, son aquellos en los cuales los efectos son proporcionales a las causas. Es decir, al doble de esfuerzo, doble de cansancio, al doble de trabajo, doble de ganancia, al doble de tal, el doble de tal. El decir el doble de, el triple de, el cuádruple de, implica que estamos pensando que hay una proporcionalidad entre los efectos y las causas. Los sistemas lineales no. En los sistemas lineales los efectos no son proporcionales a las causas. En los sistemas no lineales, una causa pequeña puede producir un efecto catastróficamente grande, o en el mismo sistema, una causa enorme puede producir casi nada, un cambio pequeñísimo. Voy a salir un poquito del guión nada más para hacer una aclaración. El universo entero está en evolución. Desgraciadamente muchos ciudadanos y muchas personas informadas y con buena educación escuchan la palabra evolución e inmediatamente piensan en evolución biológica. Eso me parece muy bien, pero eso es castrar un poco el contenido que tiene la palabra evolución. La evolución biológica es un pequeño apartado de la evolución del universo entero. Desde el Big Bang, el universo ha evolucionado y ha habido evolución
prequímica, evolución química, evolución de la química prebiótica, evolución de la vida, y hay evolución social, y hay evolución económica, etcétera, etcétera, evolución de los lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, evolución es un término que debe de utilizarse siempre acompañándolo del ámbito que uno entendiendo. Ajá. Ujú. Entonces, evolución biológica es solamente una pequeña parte. Ya que menciona esto de que es una visión dinámica del universo, de la biología, de la sociedad, en su artículo del estructuralismo dinámico hay una alusión directa a una herencia intelectual que va desde Heráclito hasta Marx. Y particularmente me interesa citar esta reivindicación del pensamiento marxista y dialéctico, porque me parece que usualmente se obvia bastante y de repente cuando uno busca sobre teoría de los sistemas complejos, pareciera que es una cosa que se descubrió en los años 70 de la nada y que no tenía, digamos, ningún antecedente. Con todas sus peculiaridades, en su artículo del estructuralismo dinámico queda, queda bastante claro que se reivindica como parte de una tradición muy larga del pensamiento. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque ahora que estoy hablando de los sistemas dinámicos, que son todos prácticamente en la naturaleza, ¿cómo reconocer, cómo reconocer la no linealidad en la naturaleza? Existen varias fuentes de no linealidad. Las más conocidas son los procesos de umbral. Los procesos de umbral son aquellos en los cuales la variable que estamos estudiando va aumentando, 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 y luego de repente, ¡pum!, sufre un cambio súbito para abajo. Una avalancha, por ejemplo. Una avalancha, o por ejemplo, cuando uno tira la cadena del excusado, uno puede ir aumentando la fuerza, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero llega un momento, el umbral justamente, en que si uno le excede, ¡burrum!, se deja venir la descarga de agua. Entonces, un maestro muy querido nuestro, Germinal Coche, él ponía un ejemplo muy bueno. Él decía, la mejor manera de entender que los efectos no son proporcionales a las causas es, dele usted un revólver a un niño de 4 años y dele otro revólver idéntico a Sylvester Stallone, ¿verdad? Y uno va a jalar el gatillo con mucho esfuerzo, el otro con mucha facilidad, pero la bala, en los dos casos, sale exactamente con la misma velocidad y con la misma energía. Entonces, ¿qué quiso decir? Que el efecto no fue proporcional a la causa. Bueno, otra fuente de proporcionalidad, otra fuente de no linealidad son lo que se conoce como las dinámicas antagónicas. Entonces, si yo les pido a todos que carguen con una mano una silla y que se queden así en equilibrio, no van a lograr estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque luego por distracción o por cansancio o porque me dio un calambre, de repente aflojo un poco y la silla baja un poco su posición. Pero de repente me doy cuenta que la estoy regando, que no estoy haciendo lo que me pidieron y trato de restituir a la silla a su posición de equilibrio que me cargaron, que la mantuviera, pero me pasa un poquito y me bajo un poquito y vuelvo a corregir y me vuelve a dar el cansancio y vuelvo a aflojar. Y entonces no estoy en un equilibrio estable, no estoy en un equilibrio estático, estoy en un equilibrio dinámico alrededor de un punto teórico de equilibrio. Estoy, para mí, en ese caso, el equilibrio es fluctuación alrededor de un estado teórico hipotético de equilibrio inmutable. Nunca voy a estar en el equilibrio inmutable. Siempre voy a estar en una fluctuación alrededor de ese equilibrio teórico. ¿De acuerdo? Ese sistema no es lineal. ¿Por qué se dan esas fluctuaciones alrededor de ese hipotético punto de equilibrio? Porque la cinta está sujeta a dos fuerzas antagónicas, a la fuerza de la gravedad que lo obliga a bajar y a la fuerza del músculo que lo obliga a subir.
Cuando tengo yo un sistema que está sujeto a dinámicas antagónicas, no se alcanza el equilibrio. O se alcanza un equilibrio, pero vamos a decir que es un equilibrio dinámico. ¿Estamos? Bueno, entonces una fuente de riqueza dinámica de los sistemas físicos, biológicos, económicos, psicológicos, son las dinámicas antagónicas. Dinámicas antagónicas o bien dinámicas en conflicto. Pero si nos agarramos a leer a los clásicos, eso nos suena a tesis, antítesis y síntesis, que no son otra cosa más que los fundamentos del materialismo dialéctico. Engels y Marx toman el método dialéctico de Hegel, pero desde una perspectiva materialista. Y a eso es a lo que se le llama el materialismo dialéctico. La teoría de los sistemas complejos es el materialismo dialéctico del siglo XXI. Punto.